Ok, entonces vamos a comenzar porque el tiempo avanza bien rápido y esto es bien un poco trabajoso, ¿no? Bueno, vamos a partir de esta empresa que se llama La Estrella y vamos a hacer un flujo de caja o cash flow donde consideremos incluso las estimaciones en venta, ciertas consideraciones que hay que tener en cuanto al inventario, en cuanto a las políticas de venta, las políticas de compra o de pago y una serie de variables que tenemos acá indicadas, ¿no? Entonces vamos a partir del pronóstico de ventas. Dice, tenemos un pronóstico de ventas a partir del mes de enero de 300 unidades. Vean, que nos está pidiendo entonces en este caso que estimemos las unidades que pretendemos vender a través de los meses. Dice que para el mes de febrero se estima un crecimiento constante del 8%, es decir, que a partir de febrero vamos a tener un 8% de incremento para el resto de los meses. Ok, vamos entonces al desarrollo y acá estamos, ¿no? Vamos a estimar las unidades. ¿De dónde traemos las unidades? Las traemos de acá. Ahí tenemos, ¿verdad? El mes de enero partimos con 300 unidades. Estas 300 unidades luego se van a convertir en. Y voy muy rápido, ustedes me dicen, mire, quiero que me repita tal proceso, quiero que me explique esto, porque no entiendo. Si yo escucho el silencio y nadie me para, yo entenderé que todos vamos siguiendo lo que estamos haciendo. Ok, entonces tenemos 300 unidades partiendo de enero, lo vamos a multiplicar por el 8%. Este viene del supuesto acá, de la línea 7, de la celda C. Y como lo queremos que este es un incremento constante para todos los meses, lo que vamos a hacer es que, quiero ver, vamos a ver, podemos fijarlo probablemente, pero le vamos a sumar el nivel inicial. Entonces, quiere decir que para el segundo mes estaríamos vendiendo o estimando vender, ¿cuántas unidades? 324. Aquí probablemente esto lo está aproximando. Por arriba de 0.5 lo está aproximando al número inmediato superior y por debajo de 0.5 lo deja con el nivel por debajo, ¿no? Estamos hablando del inmediato inferior. En este caso como lo tengo formulado acá, ¿no? Simplemente voy a desplazar y vamos a ver si esto es viable. Vamos a ver si es cierto. Vean acá, me aparece como estoy haciendo los cálculos en función de un porcentaje y de unidades, me está determinando fracciones, ¿no? Pero yo no necesito las fracciones, simplemente vamos a trabajar con los números enteros. Los voy a esconder sencillamente. ¿Okay? Y ahí tendríamos las unidades proyectadas a vender. Tenemos acá que tendríamos que estar vendiendo al final de diciembre 699 unidades. Ahora ustedes pregúntense si eso es viable. Es viable porque si ustedes observan, hay un incremento casi del 100%, ¿no? Eso probablemente no suceda dentro de las empresas, no ocurra dentro de las empresas. O sea, si queremos planificar un producto, por mucha demanda que pueda tener, probablemente no suceda, ¿no? Hay que hacer estimaciones, pero esto se da porque lo estamos haciendo de forma lineal. Para entender un poco de cómo hacemos de alguna manera las estimaciones. Ok, luego tenemos el precio de venta. ¿A qué precio vamos a vender? El precio de venta está establecido a través de los costos o los insumos, ¿no? Utilizados, más la mano de obra, etcétera. Por ahí hay fórmula para establecer el precio de venta, cosa que hoy no lo vamos a hacer, simplemente que ya tenemos un precio establecido. Tenemos que es $21 y igual lo fijamos porque necesitamos tener este valor para todos los meses, ¿no? Esto no va a cambiar en función de los meses. Luego la venta total, entonces, simplemente sería la multiplicación de las unidades por el precio de venta. Esto básicamente, 300 unidades por el precio de venta sería esto. Y sería esto. Una venta de $6,000 probablemente llegue a cerrar el año, ya por diciembre, con $14,689.
Igual, no es necesario que coloquemos los decimales. Para efectos de presupuestos y flujos de caja, por lo general siempre se sugiere que se trabaje con números enteros, ¿no? Podemos esconderlo, podemos aproximarlo, como ustedes gusten, ¿verdad? Los que manejan muy bien el Excel pueden ponerle ahí una fórmula, un día redondear y sencillamente para efectos de este ejemplo no voy a hacer eso. Luego tenemos que determinar algunas condiciones también que son necesarias para el flujo de caja que necesitamos determinar los saldos finales. Para ello nosotros debemos determinar las ventas netas, porque esta venta que está calculada en la línea 11 está afectada por el impuesto de IVA. Necesitamos entonces tener las ventas netas y determinar cuál es el IVA. Simplemente dividir la venta total entre 1.13 nos va a dar la venta neta, es decir, libre de impuesto. Luego la diferencia que tenemos ahí entre la venta total menos las ventas netas sería el IVA débito fiscal o IVA en concepto de las ventas. Aquí ya hay una diferencia. Usted se preguntará, ¿para qué hay que hacer todo eso? Mire, para determinar el impuesto por pagar o IVA por pagar al final del periodo, usted necesita incluir todos los elementos necesarios para todos los periodos, porque si deja esto de lado, probablemente va a necesitar recursos en un momento donde usted ni siquiera lo planificó, ni siquiera lo tiene estimado, entonces eso le va a afectar. Entonces ya tenemos determinado el impuesto en concepto de IVA, pero no significa que este IVA es lo que vamos a terminar pagando allá por febrero, ¿no? Todavía hay que hacer otro cálculo adicional aquí. Las ventas dice que están afectadas, las ventas netas están afectadas por el 1.75, es decir, debemos de pagar impuestos también en concepto de anticipo de renta por el 1.75%. Quiero ver si este supuesto está por acá. Vamos a ver si está por acá. Sí, aquí está, el literal 11. Dice que el pago a cuenta por el total de las ventas es del 1.75. Hay que leer cada uno de los supuestos. El cuadro está diseñado para que usted solo busque la información y trabaje con relación a él. ¿Sobre qué le vamos a aplicar el 1.75? Se lo vamos a aplicar sobre las ventas netas. No se lo podemos aplicar a la venta total porque estaríamos realizando una doble tributación, es decir, estaríamos pagando impuestos sobre impuestos. Y en este caso, las leyes no dicen cómo hacerlo. En este caso vamos a utilizar la venta neta, multiplicarlo por la celda que corresponde. Estamos hablando de C24. Igual, me gusta fijarlo para no ir utilizando siempre o trayendo ese dato de los supuestos. Con fijarlo, simplemente lo arrastro y me calcula todo lo que necesito. Okay. Aquí ya tendría entonces el impuesto por pagar en concepto de pago a cuenta. Le pondré una raya para identificarlo. Vamos a llevar de esta manera, vamos a determinar esto lo vamos a determinar así para visualizar. Tenemos entonces el pago a cuenta, tenemos el IVA débito fiscal que todavía no lo vamos a ocupar. Luego venimos con, dice, el presupuesto de ingreso o cobros. Aquí hay que poner atención, ¿no? En función de qué vamos a cobrar o cómo es que vamos a cobrar. Aquí hay que tener cuidado porque este es lo que va a alimentar. O sea, si bien es cierto, las ventas alimentan nuestro flujo de caja, pero también estas políticas que consideremos acá son las que también vamos a llevar más abajo. Luego, ¿de dónde traemos de contado? ¿Tenemos ventas de contado? ¿Tenemos ventas de contado para el mes de enero, perdón? No tenemos ventas de contado, ¿verdad? Porque en este caso lo que estaríamos cobrando es por la venta de diciembre, que es el 40% que vendimos al crédito. Quiere decir que la venta de... sí, tenemos venta de contado para el mes de febrero, perdón. Sí tenemos venta de contado. ¿Cuánto representa la venta de contado? Miren acá, ¿qué valores vamos a tomar? ¿Vamos a tomar la venta neta o vamos a tomar la venta total? Hay que tener claro eso, ¿no? ¿Qué datos vamos a tomar para hacer el cálculo? ¿Vamos a tomar la venta neta o la venta total?
¿Qué piensan ustedes? ¿Venta neta o venta total? Que no les dé pena opinar. ¿Qué es lo que piensen? Okay, bueno, vamos a tomar la venta neta porque estamos considerando que los ingresos por venta están afectados por IVA, ¿no? Y el flujo de caja se alimenta la venta del producto incluyendo la parte de impuestos. En este caso, estamos hablando de esto. Vamos a ver si tenemos algún supuesto acá que diga que pagamos si tenemos la venta del 40%, el 60%. ¿Ok? Vean qué rápido avanzamos. Ok, calculamos entonces para todos los meses la venta de contado representa para el mes de enero 3.780 sucesivamente hasta llegar a diciembre. Ahora, con el 40% que tenemos, que nos falta por cobrar de diciembre o que tenemos que cobrar por la venta de diciembre, vamos a ir a traer ese dato porque tiene que estar en la parte de los supuestos, ¿no? A ver, dice gastos de venta. La venta de diciembre, aquí dice, la venta del mes de diciembre fue de 5.500, pero debe de estar afectada simplemente ¿por qué porcentaje? Por el 40%, porque el 60% ya se cobra en diciembre. Okay. Luego, pues sí, ya podemos utilizar la venta total multiplicado por el 40%, igual que viene de la parte de los supuestos. Y tendríamos, en este caso, la parte de los ingresos normales del negocio. En este caso, la suma de la venta de contado y la suma de venta al crédito. Vean que el ingreso no es igual a la venta que efectuamos, a la venta neta. Si ustedes comparan 6.300, no es lo que ingresó en la caja de banco, ¿no? Ingresaron 5.980 y así sucesivamente para los siguientes meses, ¿no? 6.804 la venta total, pero en efectivo solo ingresaron 6.602, 7.348, pero solo ingresaron 7.131 y así sucesivamente hasta llegar a diciembre, que dice que en diciembre hubo una venta de 14.689, pero el ingreso fue solo de 14.254. Significa que la porción que queda a diferencia del 40% se va por cuentas por cobrar para el siguiente periodo. Ok, y ahí tendríamos la parte de los ingresos. Tendríamos los ingresos de la venta. Estos serían nuestros ingresos. Por lo general siempre me gusta colocarlos de otro color para distinguir los rubros principales que nos ayudan a determinar el flujo de efectivo. Probablemente esto también sea importante como rubros principales. ¿Okay? Tenemos la venta provocado alimentado el presupuesto de cobro de la venta en función de la política de ventas que tenemos, los porcentajes de crédito, los porcentajes de contado. Hoy nos vamos ya tenemos la primera parte. Tenemos la primera parte que viene del presupuesto de venta. Del presupuesto de venta estimamos la parte de los ingresos normales del negocio, porque probablemente más abajo vamos a encontrar otros ingresos que no necesariamente los vamos a colocar en este rubro. Porque lo único que estamos determinando acá es los valores que ingresan en función de la venta. Más abajo tendremos en detalle el flujo, cómo se compone el flujo de efectivo. Luego tenemos las unidades a comprar. ¿Qué vamos a comprar? Vamos a ver de dónde venimos acá, de los supuestos. ¿Qué supuestos? Dice, se pronostica compra de mercadería en unidades de 300 unidades. Dice, el incremento en las compras a partir de febrero es del 7%. También está teniendo como alineado a la política de ventas, ¿no? O a la estimación de ventas. Es decir, si está pensando que va a vender un 8%, pues también está pensando que va a comprar más o menos un porcentaje similar, ¿no? En este caso,
Dice que para las compras para el mes de para el mes de febrero, perdón, para el de enero son 310 unidades. ¿Por qué va a comprar más si está vendiendo menos? Es la pregunta. Está vendiendo 300, pero dice que va a comprar más de lo que está vendiendo. Pensemos que es lo que necesita dejar a lo mejor un inventario por ahí, ¿no? De seguridad. Luego esto para el segundo mes vamos a multiplicarlo por el supuesto de incremento, que es el 7%. Este no era aquí. ¿Me están siguiendo? Sí, licenciado. Perdón, yo ahora me he incorporado a las clases porque no había podido inscribir. Entonces, ¿hay que crear la plantilla o el documento con algún nombre especial o solamente abro Excel? La plantilla se llama flujo de caja. La plantilla se llama ejemplo de flujo de caja. Cuando sea la entrega de una tarea, siempre les pido que el archivo le ponga flujo de caja o antes su nombre o después su nombre, ¿no? Para identificar que ese es su trabajo. Por lo general, este tipo de tareas siempre me gusta descargarlos porque es más fácil revisarlos, ¿no? Cuando se descargan y siempre me gusta ponerle algunos comentarios, en esto falló, en esto se equivocó, esto hay que mejorarlo y para que ustedes vean de dónde está el error, ¿no? En el Excel esa es la ventaja que tiene, ¿no? Que podemos observarlo y ustedes pueden mejorarlo para presentar resultados lo que andamos buscando. Entonces, por eso que en cuanto a tareas, tratamos de ponerle una identificación ya personalizada, ¿no? De cada uno de ustedes. En cuanto a si este archivo lo deben de nombrar, pues deberían de nombrarle como flujo de caja, ¿no? Pero siempre pónganle como ejemplo, porque al final de tantos archivos que uno logra tener, se tiende a confundir. Pero el archivo se llama flujo de caja o cash flow. Ok, muchas gracias. Ok, y vamos entonces en esto, ¿no? Estamos multiplicando las unidades a comprar por el incremento y siempre partimos del año, del mes anterior. Eso significa que para los siguientes meses solo lo arrastramos y dice que estaremos comprando 653 unidades y aquí estaríamos vendiendo 699 unidades. ¿Por qué es la diferencia entre un porcentaje menor? Porque acá en este caso estamos estimando un porcentaje menor a lo que estamos proyectando a vender. Ok, luego tenemos el precio de compra, ¿no? El precio que nosotros vamos a comprar al proveedor. Dice que son a $13 por unidad. Si ustedes ven, es una empresa comercial que simplemente se dedica a comprar y vender. Este es el mismo precio para todos los meses, no va a variar. Ahí tendríamos el mismo valor y el monto de la compra sería el precio de compra por las unidades a comprar. Eso es sencillo, ¿eh? Simplemente es miren, no sé qué hice. Es simplemente una operación matemática de multiplicación. Compra de $4,000, sucesivamente hasta llegar a 8,483. Esto sería el valor de la compra. En dólares no significa que estamos desembolsando los 4,030 porque luego viene la estimación en función de la aplicación de los porcentajes de cómo estamos comprando también. Pero necesitamos determinar en este caso el IVA de las compras que se convierte en un crédito fiscal. En este caso vamos a hacer la misma operación anterior que dice que traemos el supuesto, no, este supuesto no lo tenemos acá. En este caso estamos hablando que es 1.3, esa es la compra neta para todos los periodos y el crédito fiscal, IVA de débito fiscal debería de ser la diferencia o es la diferencia entre la compra menos las compras netas.
Con esos valores entonces ya podemos determinar, vamos a ver aquí, determinamos, aquí vamos a ponerle una raya, decíamos, para saber qué hicimos acá. Okay. Aquí tenemos el IVA, que hoy ya podemos calcular el impuesto por pagar en concepto de IVA. Y vamos a ponerle para definirlo. ¿Qué valores vamos a restar? Simplemente vamos a agarrar el IVA de las ventas menos el IVA de las compras. ¿Dónde está el IVA de las ventas? Está aquí en IVA de débito fiscal menos el IVA de... creo que me equivoqué. El IVA de las ventas, ¿dónde lo tenemos? El IVA de las ventas lo tenemos acá. Menos el IVA de las compras. Ustedes ven, es poco, ¿no? Porque estamos hablando de un ejercicio pequeño. Usted dice, $700, pero miren, así como está viendo los ingresos de esta empresa, estos $700, 261 puede ser, le pueden afectar de gran manera para la acumulación de los siguientes flujos. Bueno, ahí tenemos entonces ya determinado la parte del impuesto por pagar en concepto de IVA. Vean cómo vamos llenando este cuadrito, ¿no? O cómo vamos llenando aquí la hoja. Ya van a ver qué bonito nos va a quedar. Luego tenemos el presupuesto de los pagos, ¿no? ¿De qué forma dice que pagamos? Acá tiene que estar las condiciones. Dice que pagamos a los proveedores de contado un 50% y un 50% al crédito. Vean que tenemos la ventaja, ¿no? Ok, entonces vamos a pagar el 50% de las compras de estos $4,000, dice que lo pagamos con el 50% de contado. Es decir, que solo estaríamos pagando 2015 y así sucesivamente. Y traemos cuentas por pagar de diciembre del periodo anterior. Vamos a ver de dónde viene crédito. Préstamo no. Aquí está. La compra del mes de diciembre fue de 4,000, pero solo va a estar afectado por el 50%. Luego tenemos las compras, que sería la sumatoria de esto más esto. Tendríamos que desembolsar $4,015. ¿Es igual? No, está por debajo de lo que deberíamos estar pagando si todo lo pagáramos de contado. Luego tenemos para el siguiente mes que tendríamos que estar calculando el 50% que tenemos por pagar del mes de enero, que lo vamos a pagar en febrero. Si ustedes ven, estamos jugando con los tiempos. Por el 50%, 30 días crédito. Eso es sencillo para los compañeros que llevan el presupuesto. Ya no se les complica esto porque ya lo hemos hecho. Ya hemos elaborado este tipo de ejercicio. La sumatoria de todos los meses estaríamos pagando 8,205 y vean, tenemos un ingreso de 14,254, significa que tenemos que ver que estos ingresos a ver cómo nos van. La idea es que con este ejercicio deberíamos de tener un resultado por ahí favorable por acá, ¿no? A ver si no todos estos símbolos de dólares que están en rojo se mantienen en rojo o pasan a ser de otro color. Se normalizan, pero eso lo vamos a determinar por ahí. Luego que terminemos con esto. Bueno, determinamos entonces los presupuestos de pago. Tenemos ya ahí considerado de cómo vamos a pagar. Pagamos un 50% al momento de la compra y el resto lo pagamos a 30 días. Juguemos con los tiempos, consideremos que la compra que hicimos hoy la vamos a pagar el siguiente mes, el 50% restante. Hoy sí ya podemos armar nuestro flujo de caja. Es decir, este es nuestro flujo de caja, pero ¿por qué fue necesario entonces hacer todo lo anterior? Porque no puede hacer un flujo de caja si usted no tiene los supuestos iniciales como qué va a vender, qué va a comprar, en qué condiciones va a vender y en qué condiciones va a comprar. Incluso los impuestos que implican comprar y vender. Entonces es necesario hacer esos cálculos porque nos ayudan para alimentar nuestro ya flujo como tal. Tenemos un saldo inicial
¿De dónde traemos ese saldo inicial que tiene que estar por acá? Gastos de venta, depreciación, previsiones, el saldo inicial, ¿no? Dice que teníamos un saldo inicial de $10,000. $10,000 traemos como saldo inicial. Vamos a poner de otro color para que lo distingamos. Acá, $10,000 traíamos como saldo inicial. Luego tenemos los ingresos de compra, simplemente, ¿qué es lo que hago? Me voy a la parte de presupuesto de ingresos y voy a tomar los ingresos de acá. Y esto no hay problema, esto lo puedo arrastrar, porque esto va a ser igual para todo. O sea, para los meses va a ser lo que tengo arriba. Luego hay que ver si tengo algún supuesto aquí de préstamo. Ah, sí tengo un préstamo. Dice que se obtiene un préstamo de $2,100 en el mes de enero. Ok, entonces va a ingresar una plata por acá que viene en función de préstamo. Pensemos que ese préstamo sí lo necesitaba, porque hasta el momento no estamos evaluando si lo necesito o no lo necesita. Okay. Veamos si tiene otros ingresos, revisamos toda la información, si tiene otros ingresos, gastos de administración, gastos de venta, depreciación, crédito no, pago a cuentas de no, el impuesto sobre la renta del año anterior no, la venta de no, esto no, tampoco, la venta de un activo en junio, estos son ingresos extraordinarios, el IVA por pagar del mes anterior, interés bancarios que se pagan a partir de febrero-mayo, otros ingresos, otros egresos no hay, ¿verdad? Amortizaciones tampoco, pero tenemos, dice que vendimos venta de activos, vendimos un activo en $500. ¿Cuándo lo vendimos? Lo vendimos en junio, entonces vamos a considerar que en junio, por acá, tuvimos otros ingresos. Vamos a llevar de una sola vez. Junio. $500. No tenemos más ingresos, básicamente eso sería nuestro disponible sin afectar otras consideraciones, ¿no? Tendríamos $18,080, incluyendo la parte del saldo inicial. Hay que considerar que en algunas empresas colocan como política un mínimo de efectivo que deben de tener. Si está por arriba del mínimo, se trata de buscar las acciones para invertir. Si no se necesita ese recurso de inmediato, y si está por debajo, se está pensando en dónde conseguir la diferencia, ¿no? Para poder operar sin tener dificultad. Vamos a los egresos entonces, que tenemos acá. La parte de los egresos va a estar afectada por los pagos a proveedores. Los pagos a proveedores no los tengo que calcular porque ya los tengo acá arriba, producto de las compras. Está acá. Eso igual se mantiene para todos los meses según lo hemos calculado. Acá viene lo importante, lo que decía arriba, ¿no? Que debíamos determinar algún impuesto porque tenemos que pagarlo. En este caso, el impuesto dice que lo traemos ¿de dónde? Lo traemos de acá, del supuesto impuesto por pagar, IVA por pagar que está acá. Para los siguientes meses, vamos a ir a conseguir el de enero. Impuesto por pagar es acá. Ahora vean, va a pagar más impuestos en enero, de la operación de diciembre, y enero va a pagar menos impuestos en febrero. Luego tenemos el pago a cuenta, que también viene de un supuesto para enero. Tenemos el supuesto pago cuenta de las ventas, no dice, impuestos sobre ventas, venta de diciembre, compra del mes, saldo de banco, venta de activo, intereses, otro no estaba. La depreciación, gastos de venta, pago de contado con incremento de las compras a partir de febrero, no estaba. No está ese supuesto.
¿Qué hacemos? Pero dice que tenemos la compra del mes de diciembre fue de $4,000. Si tenemos este supuesto, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo vamos a dividir entre el 1.13 para que nos quede el valor neto de la compra, porque fue de $4,000, por el 1.75%. Okay. Significa que serían $62. Vamos a ver si aquí arriba lo hicimos bien el pago a cuenta. Estamos pago a cuenta. Pago a cuenta, sí, es 1.75. Ok. Para el mes de febrero vamos a buscar el impuesto pago a cuenta que corresponde, ¿no?, al mes de enero. Porque lo pagamos los primeros días del siguiente mes. Y ahí está, tenemos ya el pago entonces de los impuestos, considerar el pago de impuestos de IVA, pago cuenta. Luego tenemos los gastos de administración. Los gastos de administración están dados en los supuestos. Viene de acá, gastos de administración. Estos no van a variar para todo el año. Luego tenemos los gastos de venta. Gastos de venta, que también vienen de los supuestos. Dice que pagamos $2,000. Dice que tenemos depreciación. La depreciación del mobiliario y equipo lo tenemos acá en $150. Esto es para todos los meses igual. Luego tenemos pago de préstamo. Ok, vamos a pagar los préstamos, vamos a pagar el préstamo. ¿En qué mes vamos a pagar? Veamos los supuestos. Pago de préstamo. Se obtiene un préstamo por $2,100. En 4 cuotas lo vamos a pagar y vamos a comenzar a pagar a partir de febrero. Eso quiere decir que entonces vamos a comenzar a pagar el préstamo a partir de aquí sin intereses. Vamos acá. Esto no lo voy a arrastrar porque está hacia abajo. Y el último, que es en mayo, estos $560. Luego dice que tenemos intereses bancarios que tenemos que pagar. Lógicamente, cuando pagamos la cuota, tenemos que pagar los intereses, ¿no? En este caso, vamos a partir que de febrero. Dice acá, los intereses se pagan a partir de febrero a mayo. Son estos intereses que tenemos ahí. Y los llevamos a... y cambiamos. Ahí tenemos los intereses. Probablemente no sea que $150 se van a pagar todos los meses, porque está en función de qué manera les realizaron el préstamo. Si está pagando intereses sobre capital, probablemente para los siguientes meses haya una disminución en función de los intereses que tenga que pagar. Pero en este caso, para efectos de nuestro cálculo, probablemente estemos haciendo un valor total dividido entre los periodos que tenemos que pagar para determinar una cuota fija para todos los meses. Luego tenemos el impuesto sobre la renta. Hay un impuesto sobre la renta que cuando lo pagamos en mayo del ejercicio pasado. Impuesto sobre la renta. No lo veo. El impuesto sobre la renta del año anterior es de 5,250. Okay. No hay más venta. No hay más impuestos, perdón. Ahí no hay más impuestos que pagar. Luego, tenemos las provisiones. Tenemos las provisiones. ¿Por qué tenemos que incluir las provisiones en este caso? ¿Por qué debemos de incluirlas? ¿De qué manera nos va a afectar?
¿De qué manera nos afecta las provisiones si no es una salida de dinero? Lo vamos a considerar, ¿no? Para determinar un presupuesto económico probablemente. Vamos con las provisiones que están en los supuestos. Dice las provisiones son $900. Son gastos que a veces hay que generar, producto de obligaciones contraídas ya, programadas, y que sabe que se van a dar a través del tiempo. Luego tenemos las amortizaciones también. Amortizaciones. Luego tenemos la parte de otros egresos. Creo que todavía nos queda algo por ahí. Hemos incluido otros egresos, intereses. Ustedes vayan observando, si hay una línea que no he tomado en cuenta, ustedes me dicen, para agregarlo. Otros egresos, eso es como gastos varios, ¿no? Que siempre las empresas tienen o se considera de esa manera porque hay que colocar, ¿no? Un adicional, siempre sabiendo que va a ocurrir alguna eventualidad. Vean acá que tenemos entonces un flujo. Aquí probablemente faltan algunos datos, ¿no? Como por ejemplo las prestaciones o seguridad social para la empresa, de qué manera le está afectando. Aquí no da en los supuestos. Probablemente si existieran los supuestos hay que incluirlos dentro de este cuadro, porque también es una salida de dinero. ¿Qué más podríamos incluir en este cuadro que signifique salida de dinero? Arriba tenemos las entradas de dinero, en esta parte, ¿ven? En esta parte tenemos las entradas de dinero y en esta parte tenemos las salidas de dinero. Ni tanto de dinero porque al final estamos considerando provisiones, depreciación y amortización. Pero determinamos acá un valor. El total de los egresos, entonces va a estar afectado por... Voy a quitar esto. Va a estar afectado por... El saldo final va a estar compuesto por, perdón, los ingresos menos los egresos. He tomado, ustedes que han estado observando, he tomado todos los supuestos de acá, o hay algo que me falta. Bueno, tenemos entonces ya el flujo de caja como tal. Ahora hemos determinado o determinemos los saldos finales, ¿no? El saldo final decía que está compuesto por lo disponible del efectivo menos los pagos que usted debe de realizar. Si no hubiésemos tenido los $10,000 de saldo inicial, probablemente estuviéramos en problema, porque no tendríamos con qué pagar. Porque el pago mensual es de $11,000 y solo tenemos en cuestiones de ingreso, si le quitamos esto, tendríamos ingreso, incluyendo el préstamo, $8,080. Tendríamos ahí un déficit. Pero como tendríamos el crédito, eso nos ayuda, ¿no? Y el saldo inicial. Bueno, determinamos, importante es aquí en este punto que logremos determinar el saldo del primer mes. ¿Por qué? Porque los demás saldos se van a ir agregando a través de los meses. Es decir, el punto de partida para el mes de febrero va a ser el saldo final de enero. Ahora, determinamos aquí probablemente este saldo final sea como un valor económico, probablemente nos ayude a determinar una utilidad, si lo queremos ver como tal, nos ayuda este rubro, sí nos ayuda, pero no es lo que nos interesa hoy por hoy, ¿no? No nos interesa determinar probablemente un resultado económico, lo que nos interesa es determinar un resultado financiero. Y el resultado financiero es aquellos valores o aquel valor que no toma en cuenta rubros que no son salidas de efectivo.
¿Y cuáles son esos rubros que no son salidas de efectivo? Usted puede decir, bueno, voy a hacer mi flujo de caja, voy a quitar las líneas que no son salidas de efectivo. Sí, puede hacerlo. De una sola vez. Pero en la mayoría de flujos de efectivo, cualquier financiero lo va a hacer de esa manera, ¿no? Agrega todos los rubros que son salidas de dinero, incluyendo, es decir, toda la parte de gasto, incluyendo los que no son salidas de dinero, y luego, para tener el saldo financiero, lo que hace es sumar nuevamente todas estas que no son salidas de dinero. ¿Para qué? Para tener un saldo real financiero. En este caso vamos a hablar que las salidas que no son netamente de dinero o dinero en el momento, estamos hablando de la depreciación. Depreciación no es una salida de dinero, ¿es correcto? ¿Por qué? Porque no es dinero que usted está sacando todos los meses para pagar. Es una cuota que usted destina para llevarlo al gasto en función de la depreciación de algún equipo, de algún bien, que la misma ley se lo permite, para efectos de cálculo de impuestos sobre la renta. Luego entonces tenemos que la depreciación, acá arriba la tenemos, y simplemente la traemos de arriba. Es igual. Luego tenemos que las provisiones también no son salidas de dinero. Probablemente en un momento pensemos, ¿no? Pensemos más allá, estos van a ser afectadas y probablemente si en un mes tengo, ya vamos a ver si tenemos alguna consideración ahí particular. Luego dice que tenemos entonces el supuesto de las provisiones, perdón, lo traemos de acá, ¿no? De las provisiones que son 900, es igual para todos los meses. Luego dice que tenemos amortizaciones. ¿Será que incluimos las amortizaciones por acá? ¿A qué tipo de amortización se refiere? ¿Tenemos amortizaciones arriba? Sí, tenemos amortización. Entonces, si tenemos amortizaciones, simplemente no es amortización que se refiere al pago de préstamo. Esta es una amortización probablemente que sea de intangible. Dentro del activo no corriente. ¿Okay? Significa que entonces arriba aplicamos un valor para determinar la salida de egresos de 1.450 que no son netamente salidas de efectivo. Ahora, como necesitamos tener un saldo financiero, ese saldo financiero va a ser la suma del saldo final más lo que no son salidas de dinero. O sea, volvemos a sumar los rubros que ya descontamos aquí, ¿no? En concepto de depreciación, provisiones y amortización. Tendríamos aquí el saldo final para el mes de enero. Ese saldo va a ser el saldo inicial del mes de febrero. Vamos a partir aquí. Llevamos ese saldo entonces acá. Es mi inicial de febrero. Significa que, vean, mi efectivo, ya hay una diferencia, porque acá tenía partida de $18,000, hoy dice que simplemente tengo $15,000. $15,000 que todavía me quedan en positivo porque tengo 3.176, pero eso va disminuyendo, vean. ¿A dónde cayó ahora? En el mes de febrero ya tengo que me he consumido de esos $10,000 que tenía como saldo inicial, me he consumido más o menos como $5,400. Significa que todo el negocio, aquí ya hay que hacer un análisis, ¿qué es lo que está pasando? Es decir, me queda un saldo final de 3.176 sumándole las provisiones más la amortización y la depreciación, un total de 4.626. Está bien todavía, estoy positivo, ¿no? Veamos el siguiente. Ven, el efectivo se va disminuyendo, ¿no? A través de los meses.
$11,000 venía de $18,000, $15,000, $11,000. Ese es un poco preocupante. Vamos a arrastrar todos los saldos. Vamos a ver si nos agarra esto acá. A ver si es cierto. Estos 1,247 van para abril, ¿es correcto? $1,247 más la venta que tenemos, los ingresos, perdón, venta de crédito de contado 8,000. Acá falta la sumatoria. Estamos sumando esto y aquí estamos sumando. Okay. Aquí ya nos da un problema, miren. Aquí ya comienza el problema. De rojo. 8,442 está en negativo y como saldo final está incluyendo las provisiones financieras, la depreciación, las amortizaciones, pero aún así, como el saldo es negativo y le sumamos eso, nos va a quedar 6,992 en negativo. Eso ya es un problema. ¿Será que hay algo que nos falta que no hemos agregado? Porque es mucha la diferencia. No podemos cerrar con $16,000. De entrada, usted se preguntará, mire, ¿qué negocio va a estar operando con estos saldos? Con saldos de 16,352 en rojo. No puede ser posible. Desde aquí, desde el mes de abril, comenzamos el problema. Comenzamos este problema de negativo, 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 negativo. ¿Y cuándo se va? ¿Y qué hace entonces para mejorar esta situación? ¿Qué vamos a hacer para mejorar esta situación? ¿Será que estamos haciendo algo malo? ¿Será que no hemos considerado algún préstamo por aquí que nos haga falta? Vamos a ver. Préstamo no, simplemente es eso, nada más, pago cuenta, la compra, la venta de diciembre, no. Otros ingresos, no. Definitivamente no hay más nada. No hay más nada que agregar. Ahí tenemos ya el flujo básicamente terminado. ¿Ven? Lo hemos terminado bien rápido. Y bien rápido lo hemos hecho. Sencillo. Ahora, lo divertido acá es ¿qué vamos a hacer? ¿Verdad? Y aquí viene el análisis que nosotros debemos de considerar para este efecto, ¿no? Partiendo de esto, entonces, vamos a ver, Juan José, bueno, Néstor, ¿qué supone usted ante esta situación de esta pequeña empresa, de este pequeño negocio, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué usted recomienda hacer ante el resultado marcado, ¿no? Negativamente? ¿Qué sugería usted hacer ante esta situación? Miren, comenzamos bonito y terminamos bien feo, ¿no? ¿Qué sugiere hacer, Néstor? Bueno, si puede hablar porque entiendo que está en su lugar de trabajo. Si me está escuchando también. Ok, veamos, Juan José, ¿está por aquí? Sí, aquí está Juan José. Juan José, ¿puede indicarnos qué hacemos ante esta situación? ¿Qué sugiere usted para esta empresa? Bueno, parece que todos están ocupados. Les pregunto a ellos porque son los de administración de empresa. Y los de administración de empresa pues tienen que saber que es una de las áreas fuertes que debemos de manejar de alguna manera. Pero si hay alguna compañera
Si hay alguna compañera de economía aduanera que quiera participar, igual van, nos ayudaría. María Esther, ¿algo que comentar sobre el caso en particular de esta empresa negativa que tenemos como resultado? Hola, ¿me escucha? Lo escuchamos, María Esther. Solo si me pone otra vez el Excel. Ok, ahí está Por el favor. Excel. ¿Qué haría usted ante esta situación? Permítame. Sí, veo que el primer trimestre es el que afecta todo. Entonces yo revisaría bien todas esas cuentas, como no lo veo bien. Sí, yo veo que en el primer trimestre es que es el problema, Lick, pero quisiera ver si lo puede movilizar un poco. Por ahí es donde dice saldos finales. Ok. Por ahí, déjalo, por ahí. Ajá. Sí, creo que ese impuesto de la renta, creo que ha afectado mucho. El impuesto sobre la renta. Sí. ¿Creen que ese es un problema, el impuesto sobre la renta? Miren, hay que observar todo, ¿no? Vamos a pensar, bueno, dice María Esther que el impuesto sobre la renta es un problema. No, o sea, tendría que ver yo el Excel con todas las fórmulas y ir viendo dónde está el problema. Ujú. El problema más que de fórmula es los resultados que usted tiene aquí, ¿no? Sí, claro. La pregunta es, si usted le presentan este flujo de caja, este flujo de efectivo, o sea, usted como responsable de ese negocio, ¿qué haría? Esa es la pregunta, ¿no? ¿Qué haría usted ante esta situación? Probablemente algunos dirán, bueno, miren, estos negocios no sirven, no funcionan, ¿va? Cierro y me voy, pues. ¿Ah? Tiramos la toalla, ¿va? Y miren, eso lo puse así tan pequeño para que ustedes vean que se aplica hasta uno para cuando emprendemos un pequeño negocio, ¿no? Emprendemos un pequeño negocio con aquel ímpetu, con aquella emoción de que nos va a ir bien y colocamos nuestros recursos, probablemente que ni siquiera tenemos, vamos a prestar al banco, nos prestan y vamos con toda esa emoción, ¿no? Y partimos con un flujo ahí positivo y creemos que el primer mes va a ser productivo, ¿no? Productivo no solo por vender, sino por recibir ingresos líquidos también. Luego vamos comenzamos a ver la realidad, ¿no? Cuando ya estamos en el campo, comenzamos a ver que de todo lo que hemos pensado en eso, lo planificado de alguna manera no sucede como nosotros queremos que suceda. No se da como queremos que resulten. En algunos casos encontramos que tenemos que sacar todavía dinero del bolsillo para poder cumplir la obligación, para poder cumplir el pago. Y eso, ¿a dónde lo colocamos? En salidas de dinero, porque estamos afectando la parte de la disponibilidad de los saldos financieros. Ahora, ¿de dónde usted consigue el dinero? Lógicamente lo va a colocar como un préstamo, si usted quiere verlo así, ¿no? Porque usted no va a sacar dinero de su bolsillo y decir, bueno, esto lo pago de aquí y es dinero mío, no tiene nada que ver. Y bueno, no tiene ninguna implicación, ¿no? Para el negocio debería tener una implicación porque son sus recursos y el costo de oportunidad que usted le daría ese recurso, pues tendría que evaluarlo. Pero tradicionalmente lo que sucede, ¿no? Al tercer mes no nos va bien, a los 6 meses estamos diciendo, bueno, ya había un pequeño negocio en la esquina o ya no existe. ¿Por qué no existe? Porque su flujo de efectivo era de esta manera. Comenzó bonito y terminó bien feo. Comenzó con saldos positivos y terminó con saldos negativos muy grandes.
Ahora, si queremos que un negocio sea sustentable a través del tiempo, o permanezca a través del tiempo, deberíamos de no solo ver los saldos, sino deberíamos de ver cada uno de estas líneas, ¿no? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué se viene haciendo? ¿Será que lo que estimamos aquí fue suficiente? Es decir, estos supuestos son suficientes y necesarios para mantener un flujo acá positivo. ¿O puede ser que los supuestos acá, las estimaciones acá no son suficientemente buenas como para, cuando digo suficiente buenas, no es que me las vaya a inventar, ¿no? Y que piense que, bueno, si yo le cambio aquí en 300, probablemente me haga un resultado diferente. Sí, es cierto, pero eso no sucede por arte de magia, ¿no? O sea, nosotros quisiéramos que los supuestos que nosotros establecemos se cumplan a cabalidad, pero rara vez eso sucede, casi nunca sucede. Eso quiere decir que nosotros debemos de partir de las estimaciones de la realidad, y si esa es la realidad que tenemos acá de 300 unidades, es el día a día, ¿no? Y tarde o temprano vamos a llegar a tener este tipo de problemas. Ahora, ¿qué puede ser o qué puede hacer usted? Probablemente esté comprando más de lo que necesita, ¿no? Habría que ver aquí, ¿verdad? No tiene un inventario inicial, probablemente tenga inventario, probablemente esté comprando más de lo que necesita vender. Si aquí dice que está vendiendo 600 unidades, vamos a ver cuántas está comprando. Dice que está comprando 570 unidades. Probablemente esto venga de un inventario o tenga un inventario inicial para cubrir esas unidades que dice que necesita vender. Probablemente la compra de cómo lo esté pagando tal vez tenga alguna incidencia en el flujo de cómo esté cobrando también. Porque aquí al final del rubro lo que le va a quedar es un 40% por cobrar. Si la venta fue de 14,000, es decir, le está quedando una diferencia de $6,000 más o menos por cobrar, que lógicamente le podría ayudar a cubrir esta parte de acá a través de los meses. Probablemente el costo que esté comprando, vean también, $13, ¿cuál es el margen de contribución? ¿Cuál es el margen de contribución? La utilidad bruta en función del producto vendido. Pueden determinar ustedes la utilidad bruta en función del precio de venta y el costo. Pueden determinar la utilidad bruta o el margen de contribución de ese producto. Lo podemos determinar, puede ser que sea bueno, puede ser que sea malo, puede ser que los costos no son los que, el precio de venta no es el adecuado para determinar una utilidad para el negocio, porque si ustedes ven en la parte aquí, incluso económica, se vuelve una pérdida en la parte económica. Si quisiéramos hacer el estado de resultado, que incluye todo este rubro de gastos, que lo voy a hacer acá, solo para demostrarles que le da pérdida. Bueno, no lo voy a hacer porque esta parte está afectada, pero partamos que aquí tiene una pequeña variación. Vamos a ver dónde estamos. Estamos de la venta. De la venta neta, ¿no? 5,000 y tiene 11,000. Desde ahí te le está generando una pérdida, ¿no? Le está generando una pérdida. Vean, tiene más gastos e ingresos. Tiene más gastos que ingresos. Probablemente esto, porque está pagando $2,000 en concepto de ventas y solo está vendiendo $6,000. ¿Qué está haciendo para pagar $2,000? Bueno, como es el mismo dueño del negocio, dice que se ha puesto un salario, un pago por venta de $2,000 y gasto de administración porque es la otra persona que es del negocio, que otro salario, ¿no? Básicamente en estos rubros de gastos de administración, gastos de venta, se está consumiendo parte de los ingresos, ¿no? ¿Qué pasaría si lo bajamos en el supuesto? Un negocio que está vendiendo $6,000 probablemente sea demasiado, no estar pagando más de $3,500, sobre todo esto, ¿no? Vamos a ver estos rubros, sobre todo acá, $1,500 otros ingresos,
¿Por qué paga tanta amortización? ¿Por qué tanta provisión? Probablemente no haya necesidad, si tengo provisión no hay necesidad de tener otros egresos. Y acá es el problema, ¿no? Acá es el problema. Quizás más que este impuesto particular que tenemos aquí en el mes de abril, es la distribución a través de el cuadro de los pagos que tenemos que hacer. Si movemos estos supuestos, voy a moverlos por acá, voy a poner que aquí va a pagar nada más $1,000, $1,250. Y aquí va a pagar $1,500. Va a pagar PK de otros egresos, igual, vamos a poner que vamos a ser más conservadores. Las provisiones vamos a ponerle $250. Y amortizaciones, $125. Veamos cómo nos queda ahora. ¿Nos va mal? ¿Nos va bien? Miren, aquí nos quedaron con $8. $8. Miren, ya mejoró. Para el mes de enero dice que nos quedamos con $10,000, más o menos el saldo inicial que traíamos, el febrero $8,000, pero aún así sigue bajando, ¿no? Sigue bajando a tal grado que en este caso ya se vuelve manejable, ¿no? Se vuelve manejable porque, si ustedes ven acá, 500, aunque aquí no cubre todavía, habría que pensar qué vamos a hacer, ¿no? Acá, por ejemplo. Acá nos queda un saldo negativo de $517, está bien, ¿no? Porque si consideramos que estos tres, ¿no? 250, 125 y 150 no son salidas de dinero, probablemente estén muy bien. Por eso es que acá nos queda un $8, ¿no? Nos quedan $8 de positivo, porque estos rubros que no son salidas de dinero nos están acolchonando. Y no necesitamos ir a prestar probablemente, pero nos quedamos con el límite de $8. Luego, para los siguientes meses, traemos el saldo inicial de abajo de $8. Esto se convierte entonces en menos 1,700. Aquí sí ya tenemos un problema. Necesitamos ir a prestar dinero porque nos queda, incluyendo las provisiones, las depreciaciones y amortizaciones, menos 1,000. O sea que... Y continuamos, ¿no? Con 958, 915, vamos bajando a través del tiempo, a través de los meses, 557, 146. Aquí mejoramos en el mes de octubre, vean, aquí ya se pone mejor, vean. Y retornamos a niveles positivos, aquí también ya estamos positivos. Aquí todavía estamos negativos. Estamos negativos, todo esto ya se vuelve positivo. Okay. Si ustedes ven cuáles son los meses que nos quedan negativos, por el lado de los saldos financieros finales, dice que nos quedan negativos mayo, junio, julio y agosto. Eso partiendo de los saldos finales. Ahí va. Por lo menos septiembre ya nos quedan 146, en octubre nos quedan 1,200, 24, 2,713 y diciembre 4,646. Todavía aquí podríamos pensar que qué vamos a hacer, ¿verdad? Ya mejoramos probablemente en organizar la parte de los gastos. Miren, no le quitamos los de los 2,100, no, de aquí, ¿verdad? Bueno, sí le bajamos, ¿no? El gasto de ventas y el gasto de administración, sí le bajamos un poco. Pero ahora, ¿qué tendríamos que hacer? Ahora, aquí es donde tenemos que tomar decisiones. Es decir, a eso nos sirven las finanzas de corto plazo. ¿Qué hacemos aquí? Aquí nos dice, ya hicimos el presupuesto de efectivo, analicemos. Lo que estamos haciendo es que estamos analizando los saldos de estos, ya sean positivos o negativos, ¿no? Estamos analizando qué está sucediendo en este negocio. Pero más abajo dice... ¿Qué acciones tomaría para mejorar los saldos de efectivo? Bueno, ya tomamos una acción, ¿verdad? Una acción es revisar la parte de los gastos y reducirlos, ¿no? Reducirlos, pero sí se pueden reducir, porque en algunos casos probablemente no se puedan reducir. Y hay que estar consciente de eso, porque no siempre cuando estemos en esta situación usted va a decir, bueno, reduzco esto y no pasa nada. En este caso, como estamos considerando que es un supuesto y los valores se consideran que están por arriba, probablemente un gasto excesivo,
se puede hacer esta acción, ¿no? Es una de las acciones que podríamos hacer, pero no siempre va a ser la misma acción para todos los casos. En este caso, sigamos revisando. ¿Y qué más podríamos hacer? ¿Qué acciones tomaría o qué acciones haríamos en este caso? ¿Qué hacemos en este caso si tenemos esta situación? Pues quizás no nos queda de otra, ir a prestar y le vamos a poner aquí otro supuesto, recurrir a otro préstamo. ¿En qué mes vamos a ir a prestar? Aquí ya no prestemos, ¿qué es? Ya no prestemos. Esta sería una acción, ¿verdad? Como tal, ya no es parte de los supuestos, sino que es una acción que vamos a realizar. Prestamos un préstamo de $5,000. ¿En qué momento lo vamos a prestar? Aquí nos está requiriendo un préstamo. Probablemente lo incluyamos en el mes de abril. Aquí estamos. Probablemente abril no, porque todavía está, aunque es muy poco, pero vamos a incluirlo básicamente aquí en préstamo, en mayo. Vean cómo nos va a cambiar, ¿no? Al hacer esa acción. Al hacer esa acción, nos cambia totalmente. Ya aquí nos daba negativo, aquí tenemos 8 positivo, pero aquí ya nos cambia la situación, ¿ven? Y el panorama se vuelve diferente. Ahora, hay que considerar que este préstamo, ¿cuándo lo vamos a pagar, ¿verdad? ¿No? Si es la misma dinámica, probablemente tendríamos que pensar en una cuota. Pensemos en cuotas de $500, por ejemplo, que vamos a estar pagando por este préstamo. Solo de préstamo. Entonces traíamos, lo adquirimos en mayo, lo vamos a pagar en junio. Okay. Es decir, una acción que estoy haciendo de parte del ingreso también me va a significar una acción de parte del egreso, ¿no? No necesariamente, no hay que considerar solo el ingreso. ¿Hasta dónde me va a llegar? Vamos a ver, aquí tengo 2,000, 3,000, 3,500. Todavía me va a quedar para pagarlo el siguiente año. Pero estoy pagando y estoy disminuyendo mi flujo que tengo y probablemente esté en una situación saludable. Vean, ¿no es malo entonces que preste? No es malo, porque al final vamos a colocarle por acá, no, el pago de préstamo iba arriba, porque también hay que considerarle la tasa de interés. Vamos a eliminar esto de acá. Tendríamos entonces acá, ¿no? Tendríamos acá el pago y miren cómo disminuyó nuestro efectivo al final de diciembre, ¿no? Allá dice que nos queda un saldo final de 6,148, es decir, que ni siquiera estamos manteniendo un saldo final de $10,000, que es lo que teníamos como saldo inicial de este periodo 2021. Habría que ver entonces si el margen, lo que les mencionaba, ¿no? ¿Qué margen tenemos acá? ¿Cómo determinamos el margen de contribución? ¿Dónde estamos? Estamos aquí. Okay, vamos a determinar el margen de contribución. Lo voy a hacer aquí a un lado. Pero no necesito hacerlo para toda la línea. Margen de contribución. Es decir, lo que gano a nivel bruto por la venta de un producto. Estoy vendiendo esto, menos esto. Dice que solo me genera $8 de margen de contribución. ¿Eso qué quiere decir? Que no está tan malo, ¿no? Porque el margen de contribución dice acá que se vuelve un 38%. No está tan malo si ustedes ven. Eso quiere decir que entonces, ¿dónde está el problema? El problema está en los gastos, ¿no? No está en el costo del producto, de cómo estoy comprando. El problema está en la parte de los gastos. Aquí lo logro visualizar ya, ¿no? Que tengo que centrarle entonces atención ¿a qué? A la parte de los gastos. Sí, y los costos lógicamente representarán un 62%, ¿no? Es decir, ese 13% significará un 62%, la sumatoria es el 100%. Correcto, un 62%. Ahí está.
Un 62% significa costo, pues dentro de una empresa comercial consideran aceptable, ¿no? Aceptable un costo del 62%. Un margen de contribución del 38%, considerable también, está aceptable. O sea, no tenemos el problema no está en función del precio de venta y el precio de compra y los costos. El problema está en la planificación que nosotros hacemos en cuanto a los gastos. Aquí está el problema. Habría que pensar que si todos esos gastos que tenemos ahí son necesarios para cubrir todas las obligaciones que tenemos para esta empresa. Allí hemos hecho algunas acciones, hicimos la acción de reducir los costos, hicimos la acción de tomar un préstamo, etcétera, etcétera. Puede ser diferentes acciones siempre y cuando se pueda. A nivel quizás personal o de emprendedurismo, eso se vuelve difícil, porque pues se quedó sin plata, usted no puede decir, bueno, me quedé sin dinero, voy a ir a la banca a prestar, que me dé más dinero, difícilmente va a pasar. En algunos casos probablemente los amigos nos puedan auxiliarnos de que nos presten, pero ellos quieren su dinero rápido también, no están esperando pues que pase un año probablemente para poder recuperar su plata. Luego dice en el siguiente, considera que con los resultados obtenidos se prevé una buena gestión. Como veníamos, diría que no hay una buena gestión administrativa, no hay una buena gestión operativa de este negocio, de este pequeño negocio, no se está manejando de la mejor manera, hay rubros que probablemente tengamos que eliminar para hacer eficientes los resultados, no solo la parte económica, sino la parte financiera también. Hay que reconocer que aquí probablemente hay elementos o rubros que no necesitamos para el negocio. A lo mejor la depreciación, ¿qué tanta depreciación necesita? ¿O qué tanta amortización? ¿Qué tantas provisiones? ¿De qué son esas provisiones? Hay que hacer un análisis sobre eso. Entonces, como veníamos, originalmente no hay una buena gestión administrativa, no hay una buena gestión en el uso de los recursos de parte de la empresa, se está usando de una manera indiscriminada los recursos y, por lo tanto, incluso acá hay que centrarlo. Porque si habláramos de que esta empresa necesita tener una política financiera de su efectivo, si dijéramos que la política mínima es de tener $1,500 disponibles, aquí ya violó esa política. En este mes está fuera de esa política. Entonces, no tiene una buena gestión, no realiza una buena gestión. En este momento, con los cambios que lo hicimos, probablemente mejore la gestión, porque nos cerramos con un saldo final de 6.148. La gestión pues se mejoró de una manera considerable de acá, de casi llegar a cero. Nos volvemos a reponer en parte efectivo, pero por un crédito que adquirimos. Eso tampoco es bueno, porque no está en función de los ingresos que estamos obteniendo directamente de la compra y venta de los productos, sino en función de un financiamiento que adquirimos con alguna entidad financiera. Pero también eso nos permite mantener flujos de efectivo positivos a través del tiempo. Ya, mejoramos y mejoramos. Solo nos queda este negativo acá. Y mejoramos aquí en positivo. Ahí está. Lo dije, nos quedó bonito el cuadro. ¿Alguna consulta, alguna sugerencia, algo que ustedes deseen opinar al respecto? Dice Néstor que se puede diversificar los ingresos. Ok, sí. Pues hay que ver otras líneas, ¿no? De productos que se puedan vender. Hay que ver qué ingresos adicionales se pueden obtener si el negocio lo permite. Así que se puede hacer mucho análisis, ¿no? Sobre eso. Los pagos de corto plazo, hay que ver si se pueden pasar un poco más largos, ¿no? El pago de préstamo, veníamos pagando a 3 meses, es una deuda, si bien es cierto es poco, pero podemos ampliar el plazo, dice Néstor, y es una buena medida también. Es decir, esos $2,000, $5,000, podemos hacer un crédito para por lo menos unos 3 años y la cuota por lo menos va a bajar, nos va a dar un poco más de liquidez para poder trabajar. Muchas acciones que pueden hacer. ¿Alguna duda, sugerencia, comentario?
de lo que estamos hablando? ¿No lo hay? ¿Hay algo que ustedes desean agregar? ¿Todo claro entonces? ¿Ha quedado claro toda la explicación? De mi parte, pues tendría quizás comentarios al revisar ya un poco más despacio el archivo. Ok. Bueno, la siguiente tarea va a consistir en hacer un flujo de caja parecido a este, ¿no? Lo vamos a hacer en pareja para que se les facilite. Lo vamos a hacer en pareja. Ustedes pueden montar el archivo en Google Drive, en Drive, y pueden, las dos personas que la vayan a trabajar pueden trabajar en línea. Pero lógicamente deben de coordinarse porque como son archivos es decir, el ejercicio parte de el presupuesto de venta, alguien puede decir, bueno, yo puedo estar trabajando en la parte de compra, sí, porque es independiente, ¿no? Pero ya para armar el flujo necesita tener las ventas y necesita tener las compras, todas las estimaciones. Entonces deben de unirse, ¿no? Para poder hacer un trabajo colaborativo desde Google Drive, o lo trabajan como ustedes creen conveniente. Pero eso se lo voy a estar colocando en el transcurso de la semana, en la tarea, y creo que lo tengo por acá, que es la tarea número 3, y con eso estaríamos satisfechos, ¿no? Luego hay más cosas que desarrollar, porque este es el ejercicio que hay que desarrollar. Vamos a ver si este es. Sí, vean, este es el ejercicio que ustedes van a desarrollar. Creo que está más amplio. Vamos a ver. No, tiene los mismos literales. Bueno, así que vayan eligiendo su pareja, con quién lo van a hacer. Pondré las condiciones en la aula virtual, subiré el archivo del ejercicio y como tal ustedes igual lo van a entregar de la misma manera, en pareja. Vamos a tener tiempo para hacerlo, les voy a dar tiempo para que lo hagan. Si ustedes observaron, lo hicimos esto bien rápido, porque pues la práctica de alguna manera, ¿no? Y si logramos entender cómo está armado el cuadro y cómo van los cálculos en cada área, no nos va a costar hacerlo. El problema es cuando desconocemos incluso cómo manejar el Excel. No es igual venir a multiplicar esto, ponerle fijación y arrastrarlo, que venir haciendo uno a uno con esto. Nos va a costar más si lo queremos hacer uno a uno. Nos va a costar y nos va a llevar más tiempo. Cuando lo formulamos, probablemente nos ayude a hacer los cálculos más rápido. Bueno, nos vamos a quedar hasta acá en esta clase. Creo que la explicación ha sido suficiente para que ustedes puedan entender cómo se arma el flujo de caja. Perdón, los formatos van a variar al gusto de las empresas, al gusto del gerente financiero, al gusto de quien esté como responsable de esta área, ¿no? Va a variar. Esto no es quizás no sea el mejor cuadro, no sea el mejor formato, pero nos da una idea cómo construimos el flujo de efectivo en esta parte de acá. Probablemente el de tesorería lo único que haga es esta parte, ¿no? Probablemente el de tesorería solo haga esta parte. Pero el flujo de caja debe partir de esto, ¿no? De la parte de la proyección de la venta. Bueno, termino, les comparto el archivo por WhatsApp para que ustedes lo tengan disponible, puedan revisar cómo van los cálculos y se preparen para hacer el ejercicio. No me resta más que decirles que gracias por su atención, que tengan una buena tarde y cualquier duda, no duden en contactarme a través del WhatsApp, cualquier mensaje, se los leo y les correspondo según el tiempo. Así que gracias y que tengan feliz tarde y nos escuchamos el próximo jueves. Muchas gracias, licenciado. Gracias, licenciado. Gracias, Lick. En el WhatsApp. Licenciado, para hacerle una consulta en el WhatsApp. Sí, correcto, me puede escribir al WhatsApp. Ok, gracias.